El maxilar inferior se estudia principalmente con radiografías simples, radiografías dentales y tomografía computarizada. En el último tiempo, la tomografía computarizada ha desplazado grandemente a las radiografías simples debido a las ventajas que presenta sobre esta, sobre todo en calidad de imágenes en distintos planos y en el corto tiempo que demora la exploración, no más de 15 segundos. Esta es una imagen de tomografía que nos muestra con mucha claridad la anatomía del. También nos muestra claramente las lesiones, como estas fracturas observadas en el cuello condilar derecho, en mi cuerpo derecho y en la rama izquierda. Sin embargo, no todos los hospitales disponen de un tomógrafo computarizado, por lo tanto es necesario que todo tecnólogo sepa realizar correctamente la radiografía de maxilar inferior. Y para ello es necesario conocer mínimamente la anatomía de este. El maxilar inferior consta de un cuerpo central y dos ramas laterales. La unión del cuerpo y rama se denomina ángulo mandibular o gonion. En el extremo superior de la rama, en el extremo libre de la rama, tenemos la apófisis coronoide para inserción muscular y el cóndilo mandibular por el cual se une al cráneo. Entre ambas estructuras, una escotadura, la escotadura sigmoidea, importante como punto de referencia para posicionamiento radiográfico en algunas proyecciones de cráneo. En el borde superior podemos distinguir los alvéolos dentales con sus piezas y en la cara medial el conducto mandibular que da paso a nervios y vasos alveolares inferiores. Las principales indicaciones para un estudio de maxilar inferior son la detección de fracturas, el estudio de grandes lesiones como los quistes y tumores y el estudio de presencia o ausencia de piezas dentarias. La técnica debe ser realizada con foco fino, colimación del rayo estricta, utilización de cono o cilindro, preferentemente si lo tuviéramos, parrillas antidifusoras e inmovilización adecuada para evitar la borrosidad cinética. Proyecciones radiográficas que existen son anteroposterior de ramas, de cóndilos, lateral oblicua para ver el cuerpo, radiografías axiales como el váter, base de cráneo y variaciones de esta con más o menos 75 grados hacia la horizontal alemana. Y la radiografía de articulación temporomandibular que se realiza con boca abierta. Común a todas las proyecciones, retirar los objetos metálicos o de plástico de la cabeza y cuello del paciente, retirar las prótesis dentarias cuando estas son posibles de remover. La radiografía postero-anterior para evaluar ramas mandibulares se realiza con el paciente en decúbito prono, apoyo frente y nariz y rayo central perpendicular pasando a la altura de los ángulos. Con el paciente en posición prono y apoyo frontonasal, la horizontal alemana está en 0 grado con respecto al plano de registro, ¿no es cierto? Perpendicular al plano de registro, y el radio central
pasa exactamente paralelo a ella, a la altura de los ángulos mandibulares y saliendo por el punto denominado acantion o espina nasal anterior. Esta es la imagen que debemos buscar, ¿no es cierto? Radiografía del cuerpo superpuesto a la columna vertebral y de las ramas que se ven libres a ambos lados de él. La radiografía nos muestra ramas derecha e izquierda, cuerpo superpuesto a la columna. La radiografía es principalmente para estudiar ramas mandibulares. En esta radiografía tenemos un objeto metálico que es un puente dental que no se retiró y que le quita efectividad, le quita calidad. Aquí vemos dos radiografías similares a la anterior y sin embargo fueron obtenidas con una angulación de 25 grados caudocraneal. ¿Cómo fue posible esto? Fácil. El paciente apoyó la nariz y el mentón en vez de la frente y la nariz. Sin embargo, esta radiografía tiene un inconveniente, que en pacientes más o menos cortos de cuello gruesecito aparece superpuesta la sombra de la espalda a la altura de los hombros. ¿Se fijan? Esto hace que la radiografía sea de menor calidad. La radiografía también, cuando el paciente no puede ser posicionado en prono, se puede realizar con el paciente en supino. Y el radio central 15 grados, cráneo caudal dirigido a un punto intermedio entre los ángulos mandibulares. La radiografía iguales de calidad inferior con respecto a la proyección clásica de apoyo frontonasal. Los cóndilos mandibulares se estudian de la misma manera con el decúbito prono, apoyo frontonasal, la boca abierta al máximo y el radio central 12 grados caudocraneal dirigido a los cóndilos mandibulares saliendo por un punto que se corresponde con el nasion. Paciente con su LOM en 0, la boca abierta se mantiene con un objeto radiotransparente entre los dientes, el rayo central se dirige hacia el nasion con una angulación de 12 grados. Esta es la imagen que deberíamos obtener. No siempre se obtiene esta imagen cuando hay ocasiones en que la base del cráneo se superpone al cóndilo mandibular, podemos dar una angulación de 17 grados y obtener un mejor esta es la radiografía que nos muestra la articulación temporomandibular, boca abierta, en que debe verse ese espacio entre la eminencia temporal y el cóndilo mandibular. Cuando la boca está abierta, el cóndilo mandibular está exactamente debajo de la eminencia temporal y esa es la visión que debemos obtener. También existe la posibilidad de estudiar los cóndilos con apoyo de la mandíbula sobre el plano de la mesa y en este caso haremos una angulación de 35 grados caudocraneal. Al igual que las anteriores, el paciente no se puede colocar boca abajo, se realizará una radiografía antero-posterior de los cóndilos con una angulación de 25 grados hacia caudal. ¿Ya? Es como un taune dirigido a los cóndilos. También existe esta radiografía unilateral que muestra el cóndilo a través de la cavidad de la órbita. No es una radiografía difícil de hacer, pero no se usa habitualmente. La radiografía lateral oblicua o Eisler
Se realiza con el paciente principalmente de pie, sentado o en decúbito y con apoyo del lado de interés. El radio central se dirigirá a 25 grados caudocraneal con respecto a la línea interpupilar. Aquí tenemos que el paciente inclinó la cabeza, ya la línea interpupilar le inclinó 35 grados, 25 grados digo, y de esa manera el radio central no fue necesario angularlo. ¿Ya? El radio central se dirige a un punto medio del hemicuerpo que apoya. Una radiografía del hemicuerpo o lateral oblicua Eisler de bastante buena calidad nos permite ver ahí la sombra del conducto mandibular, las piezas dentales, la rama se ve muy mal porque no es radiografía para ver ramas, pero el cuerpo se ve bastante bien. Si quisiéramos evaluar el cuerpo más anteriormente, podríamos girar la cabeza del paciente acercando la cara hacia el plano de registro. Otra lateral oblicua que nos muestra la presencia de un artefacto, ¿no es cierto?, correspondiente a un piercing. Aquí vemos que al maxilar se superpone la sombra del hueso hioides. En esta otra radiografía faltó que el paciente extendiera la mandíbula, extendiera la cabeza y por lo tanto se superpone la sombra de la columna. En este caso probablemente la radiografía está tomada con el paciente sentado o en decúbito y se superpone la sombra de los tejidos blandos de cuello y hombros, ¿ya? De hombro y espalda. Radiografía que debería ser repetida. Por último, una radiografía de muy mala calidad, una radiografía totalmente descentrada, distorsionada, carente de contraste y de definición adecuada. La radiografía axial de Batters, que se realiza en decúbito prono, ¿cierto?, con apoyo nasomentoniana y radio central de 15 grados cráneo caudal, también es de bastante interés, muy útil. En este caso, el paciente levantó la cabeza de manera que el radio central no es necesario angularlo y esto se obtiene cuando la LOM forma con el plano registro 37 grados, no es necesario angular el radio central. O lo que es lo mismo cuando el conducto auditivo externo está a la misma altura del mentón. El radio central en una radiografía de Batters para ver senos paranasales o para ver los huesos de la cara en su conjunto, se dirige hacia el acantion o espino nasal anterior. En este caso está dirigido un poco más abajo para ver con mayor centraje la mandíbula en el receptor de imagen. Esta es la imagen que queremos observar, ¿no es cierto? La radiografía que nos muestra la sombra que da el borde petroso superior por debajo del seno maxilar, lo que dice que tiene una angulación adecuada. ¿Ya? La misma radiografía, pero para evaluar en este caso este tratamiento de la fractura, la osteosíntesis, este material de osteosíntesis, generalmente se utiliza para estos efectos la radiografía de Batter. También está la base de cráneo, ¿no es cierto?, con el paciente en decúbito prono, radiografía vértico-submentoniana. Decúbito prono, cabeza y cuello hiperextendidos, apoyando el mentón sobre el receptor de imagen, y el radio central será perpendicular a la horizontal alemana, pasando por un punto intermedio entre los mandibulares. ¿No? El dibujo con nuestro modelo, la radiografía
que debiéramos tener, debería tener esta imagen, ¿ya? Ahí está, no es muy buena la radiografía, igual la radiografía está un poco distorsionada, producto de que el paciente no fue posible que hiperextendiera el cuello, entonces aparece muy distorsionada la mandíbula. También está la radiografía de la base de cráneo con una angulación de más 75 grados con respecto a la horizontal alemana. En este caso, la proyección de la mandíbula estará por delante del hueso frontal. La mandíbula se proyecta por delante del hueso frontal y es una radiografía que nos permite distinguir claramente la articulación temporomandibular, la relación del cóndilo con la cavidad. La radiografía también un poco distorsionada, ¿no es cierto? Acuérdense que se usaba para ver senos frontales, entre otras cosas, esta radiografía. Está la radiografía axial con el radio central ahora a menos 75 respecto a la horizontal alemana, o sea, perpendicular a la línea orbitomeatal. En esta radiografía la mandíbula quedará por detrás del frontal y esta será la imagen que deberíamos observar en la radiografía. La radiografía de la articulación temporomandibular se realiza con la boca abierta y con la boca cerrada, generalmente bilateral. El paciente está en decúbito prono, apoyando el lado de interés, el plano sagital está paralelo a la mesa o el receptor de imagen y el radio central se dirige a 25 grados cráneo-caudal y sale 2 centímetros por delante del conducto auditivo externo del lado que... En esta reconstrucción coronal podemos ver que la cavidad glenoidea tiene una inclinación de 25 grados aproximadamente. Esa es la razón por la cual damos una angulación de 15 grados al rayo central cuando hacemos la radiografía de AT. El paciente está en decúbito prono, con el plano sagital de su cabeza paralelo al plano de registro, a la mesa. El radio central se dirige 25 grados de dirección caudal y sale 2 centímetros por delante del meato auditivo externo del lado que apoya. Eso es exactamente por la articulación temporomandibular del lado de interés. Esta es la imagen que se observa, ¿ya? El cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea, ¿ya? Cuando hacemos la radiografía con boca abierta, mantenemos la misma posición, el mismo central. La imagen es esta otra. El cóndilo ya no está en la cavidad glenoidea, está directamente por debajo de esta saliente que se llama eminencia temporal. Fíjense la separación que tiene el cóndilo con la eminencia. Eso es porque entre medio está un disco intraarticular que tiene esta articulación, ¿ya? Una articulación con disco interarticular, ¿ya? Radiografía con el paciente en boca cerrada, radiografía con el paciente en boca abierta. Cóndilo, eminencia. Radiografía con el paciente boca cerrada, radiografía con el paciente boca abierta. Uy, el cóndilo se pasó, está por delante de la eminencia temporal, lo que indica que está luxada la imagen, y vi que la distancia que hay entre el cóndilo y la pared posterior de la cavidad glenoidea en el lado derecho es de 16 y en el lado izquierdo es de 19 milímetros, lo que me indica que está subluxada a ese lado la mandíbula. Y eso lo corroboro con esta radiografía de frente de cóndilos que nos muestra el cóndilo derecho
correctamente debajo de la eminencia temporal, con esa separación, producto del disco, ¿no es cierto?, que está entre ambos, y acá está bastante más estrecho ese espacio. ¿Por qué? Porque el cóndilo está por delante de la eminencia temporal, entonces esta articulación está luxada. Lo mismo, una radiografía boca cerrada, la cavidad glenoidea con el cóndilo en su interior, y en este caso abrió la boca, pero el paciente no logra llevar el cóndilo debajo de la eminencia, no es capaz de abrir completamente la boca. Una radiografía lateral, una teleradiografía de cara. Esta radiografía generalmente la hacen los dentistas para ver estudios de mala oclusión, deformaciones de la cara principalmente. No es una radiografía que hacemos nosotros. Al igual que esta radiografía panorámica que muestra completamente el maxilar inferior y su relación con la cavidad glenoidea, y que tiene bastante utilidad para eh, controles dentales, como en este caso los frenillos, los brackets. Ahí la flecha indica un cóndilo poco desarrollado, un cóndilo pequeño. Esta es una radiografía que muestra un gran quiste, eh, fractura. También se utiliza esta radiografía para controlar fracturas, eh, control de tratamiento con el material de autosíntesis. Bueno, esta es una radiografía patológica que yo quiero compartir con ustedes, que nos muestra una gran cavidad, un gran quiste odontogénico, y que les da una idea de la utilidad que tiene una buena radiografía para el cirujano cuando la solicita. En este caso es una radiografía oblicua para cuerpo mandibular. Eisler para ver cuerpo mandibular, que nos muestra malamente una fractura que hay aquí y malamente una fractura que hay acá. ¿Por qué digo malamente? Porque si hubiésemos querido ver mejor esta fractura, debería el paciente haber girado un poco más la cara para acercar la sínfisis al plano de registro. Y acá en la fractura que está bajo el cóndilo, en el cuello condilar, se ve mal porque no es una radiografía para ver fractura en rama. Sin embargo, en esta otra proyección, que es para rama, podemos ver claramente la fractura del cuello mandibular derecho, no así la fractura del cuerpo, que aquí se nos escondió, porque esta no es una radiografía para ver cuerpo mandibular. En este segundo ejemplo, vemos en la radiografía una gran fractura a nivel de ángulo mandibular derecho. Y no es mucho más lo que vemos, ¿no es cierto? Pero yo les dije que no siempre hay que quedarse con una radiografía, se toman por lo menos 2 o 3 proyecciones. Y avanzamos y miren cómo nos da información esta lateral derecha. Otro caso. Tenemos una radiografía que nos muestra una fractura a nivel de cuello mandibular derecho y a través de rama mandibular izquierda. ¿Estará fracturado el cuerpo? No lo sabemos. Tomamos una radiografía de cuerpo y vemos que sí tiene una fractura en el hemicuerpo derecho. Y por último, una radiografía que nos muestra aquí un control de un tratamiento para hacer crecer hueso. Fíjense aquí, no tiene hueso el paciente, ¿ya? Esto es
control de este tutor, este aparatito, día a día se va atornillando este perno guía para que el hueso se vaya generando aquí. Entonces se genera hueso y se separa un poquito más, se genera hueso y se separa un poquito más, se genera hueso y se separa un poquito más, y así hasta que todo este hueso haya crecido en este espacio. ¿Ya? Este es un paciente que recibió un escopetazo en la cara.